Buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy y me gustaría que me acompañaran a Gálatas capítulo 6, donde vamos a estar meditando el día de hoy. También darles la bienvenida a los hermanos que se conectan a través de las redes sociales, que se conectan aquí con nosotros. Qué bendición que podemos reunirnos de esta manera y que el Señor pueda edificar a su pueblo de diferentes formas, sabiendo que su multiforme sabiduría no hay quien la alcance, así que estos medios nos proporcionan de alguna manera la forma de edificarnos unos a otros y damos gracias a Dios por ello, porque de no ser así pues estaríamos aislados y desconectados, así que damos gracias a Dios. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy y vamos a meditar en Gálatas capítulo 6, donde vamos a leer únicamente el versículo 1. Gálatas, por favor, en sus Biblias, capítulo 6, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra que tú nos has dejado para meditar en ella, Señor. Queremos rogarte, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y que pongas un corazón adecuado en cada uno de nosotros para recibir, Señor, esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esto lo atesoremos y lo practiquemos saliendo de aquí, Señor. Quiero rogarte, Señor, que me des a mí la capacidad, Señor, de poder hacer este mensaje sencillo, que mis hermanos lo puedan entender, Señor, para que puedan ser edificados, Señor, porque te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya estamos en este capítulo 6 donde Pablo se dirige a los hermanos de Galacia, les dice hermanos y les plantea alguna situación hipotética, vamos a decirlo así, ¿no? Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido, o sea, no está aseverando que él ha sorprendido a alguien, dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que todos fallamos, ¿no? ¿Sí o no? Seguimos fallando porque aún no hemos llegado a esa perfección que nosotros quisiéramos, a la estatura de Cristo, aún no lo hemos alcanzado, pero vamos en ese proceso. Esa es la vida cristiana que hemos enseñado, que es un proceso de vida en el cual nosotros vamos paso a paso creciendo en conocimiento, en sabiduría y practicando los mandamientos de Dios, que eso es la sabiduría. Así que entonces, ¿qué debo hacer cuando sorprendo a uno de mis hermanos en alguna falta? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos nosotros. Esto se escribe a los Gálatas, a los hermanos de Galacia, porque había problemas ahí, pero también nos sirve a nosotros, que nosotros meditemos en esto y qué debo hacer yo cuando encuentro a uno de mis hermanos en alguna falta. ¿Qué es lo común que hacemos? ¿O qué es lo que la mayoría o muchos de los hermanos hacen? Muchos, algunos o algunos dicen, ¿sabes qué? Yo se lo voy a contar a todos los de la iglesia, que el hermano fulano anda haciendo esto o anda haciendo aquello. Esa sería alguna de las respuestas que alguien podría decir, aunque no lo diga, pero podría pensar hacer eso, ¿no? Alguien podría decir, no, pues yo inmediatamente voy y lo corrijo, ¿no? Pero a veces nuestra corrección es con mano dura y con severidad, porque así solemos hacerlo, porque, ¿saben por qué? Porque muchas veces así lo aprendimos. Nuestros padres, cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos corregían y muchas veces lo hacían de una manera equivocada,
porque no tenían el conocimiento de la palabra de Dios y entonces nos corregían, pero la corrección no era una palabra, no era una enseñanza, no nos dirigían hacia lo correcto, sino que eran golpes, eran maltratos, eran humillaciones. Y todo eso nosotros de alguna manera pues lo aprendimos así. ¿Y qué pasa? Que nosotros repetimos el mismo patrón. Ahora como padres tenemos nuestros hijos y a veces los corregimos o lo hacemos de esa manera porque no conocemos otra manera. Pero doy gracias a Dios, en lo personal por la palabra de Dios, que nos abre nuestro entendimiento. Porque si en algo de lo que vamos a ver el día de hoy nos encontramos, Dios nos va a abrir el entendimiento para que ya no lo sigamos haciendo. Que muchas veces lo hacemos, pero el anhelo de nuestro corazón es ya no hacerlo. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando veo a mi hermano que está fallando? Pues sin duda tengo que corregirlo, es lo que dice la palabra, tengo que corregirlo, pero para corregir se requiere sabiduría. ¿Cuántos de nosotros estamos faltos de sabiduría? Necesitamos la sabiduría de Dios, porque sin esa sabiduría no vamos a poder llevar a cabo lo que Él nos pide en su palabra. Y entonces, lo que vamos a ver en primer lugar es que dice, en primer lugar, ¿quiénes son los que deben de corregir a los que se encuentran en alguna falta? O sea, ¿cualquier hermano puede venir a corregir a otro? En teoría, así debería de ser. Pero dice Pablo, pone un requisito. Fíjense, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restauradle. O sea, entonces, ¿quiénes son los que pueden o los que deben corregir o restaurar a los hermanos que están en alguna falta? Los que son espirituales. Ya vimos la semana pasada los que viven en el espíritu, ¿no? Los que tienen el fruto del espíritu. Ya sabemos que hay dos maneras de vivir en esta vida. De la forma carnal, dando rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, y de la forma espiritual, como Dios nos lo ha mandado, mostrando el fruto del espíritu en toda buena obra, con paciencia, con amor, con benignidad, con fe, con todo lo que es de un hombre espiritual. Entonces dice Pablo, para poder corregir a una persona, necesitas primero pues tener esa categoría que tú estás viviendo en el espíritu, que tú eres guiado por el Espíritu de Dios, que tú te dejas enseñar por Dios, y entonces eres una persona que puedes ir a corregir a otro hermano. Si tú no vives en el Espíritu, si tú también vives de una manera carnal, pues mejor no lo hagas, dice Pablo. Así que entonces los que pueden restaurar a los hermanos son solamente aquellos que viven en el Espíritu. Voy a ampliarlo un poquito más. No estoy hablando de aquellas personas que nunca fallan, para que no vayan a decir, entonces, ¿quién va a corregir a quién? No, estamos hablando que todos nosotros fallamos, todavía fallamos, tenemos fallas. Aquí no estamos hablando de prácticas de pecado, estamos hablando de fallas que eventualmente pudiéramos tener, deslices, resbalones, ¿no? Entonces, aquí estamos en ese cuadro y solamente aquellas personas pues que están buscando vivir en las cosas de Dios, aunque se equivoquen, pero que tienen la capacidad de reconocer sus errores. Esa es una persona que vive en el Espíritu, aquella persona que ya ha adquirido la capacidad de reconocer sus errores y de tener humildad y de decir, sí, yo también fallo. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Dios nos va a ir mostrando cómo debemos corregir, y el punto que vamos a ver es restaurando al hermano que está fallando. Y vamos a tener dos aspectos a considerar. En primer lugar, vamos a considerar lo que nos dice Pablo, que al restaurar a un hermano tenemos que hacerlo con espíritu de mansedumbre.
Eso es lo primero que tenemos que pensar. Si nosotros cumplimos, entramos dentro del parámetro de personas que vivimos en el Espíritu, que somos espirituales, a la hora de corregir a un hermano, a la hora de restaurarle, tenemos que tener eso en mente, con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que debe de estar en nuestra mente siempre. Y creo que muchas veces eso se nos escapa. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando corregimos a alguien, la ira brota de nosotros. Y entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a desechar. Que la ira no brote o que no esté en nuestra corrección, porque entonces lejos de restaurar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lastimar, vamos a perjudicar más a ese hermano. Imagínense que llegamos con el hermano hablándole fuerte. ¿Cómo es posible que hiciste eso? Pensando que entonces yo soy perfecto. No. Tenemos que tener esa justa medida, porque nosotros no somos jueces. Recuerdan que dice la palabra que todo el juicio se le ha dado al Hijo, ¿no? Así que el Hijo es el que va a juzgar. Entonces, con espíritu de mansedumbre, con cuidado, con ternura, con amor, pero teniendo algo en cuenta, sin minimizar el pecado. O sea, el hecho de que vamos a restaurar con mansedumbre, con amor, con cuidado, con misericordia, no quiere decir entonces que nos vamos a olvidar que el hermano está cometiendo un pecado. Tenemos que puntualizarle la falta que está cometiendo, lo que ha hecho, pero no juzgando, no señalando, porque muchas veces señalamos. No, más bien tenemos que tender la mano para levantarlo, para ayudarlo. Esa es la diferencia. Que muchas veces llegamos y, no, tú esto, tú lo otro, y acusamos. Y no tenemos que hacer así, tenemos que ser diferentes, aprender a ser diferentes. Ok, ya este hermano está haciendo esto, está haciendo aquello, bueno, tengo que ayudarlo. ¿Cómo lo voy a ayudar? En primer lugar, voy a orar a Dios para que Dios me dé sabiduría para que yo pueda restaurarlo. Y no sea yo, en vez de restaurarlo, sea yo una piedra de tropiezo para que ese hermano se vaya de la iglesia. O para que esa persona se aleje de la fe. Porque muchas veces eso pasa. Tener cuidado con eso. Y el otro aspecto que tenemos que considerar es que tenemos que considerarnos, dice, considerándote a ti mismo. ¿Qué es eso de considerarte a ti mismo? Que dice Pablo. Primero, antes de corregir a alguien, tienes que examinarte a ti mismo. Que no estés cometiendo el mismo pecado, el mismo error o otro semejante a ese. O peor, por el cual también a ti te puedan corregir y reprender. Entonces, antes de decir, ahorita voy a corregir a este hermano, a ver, momento. Me escudriño y veo mi vida, a ver si yo no estoy haciendo lo mismo y a ver si yo no tengo una falta de la cual se me pueda a mí también reprender. Y entonces, una vez que hice eso, si tengo algo, me pongo a cuentas y entonces voy y le digo al hermano para restaurarlo, para ayudarlo. Y con la misericordia, teniendo en cuenta que con la misericordia que Dios nos trata con misericordia, ¿cierto? Bueno, de esa misma manera nosotros tenemos que tratar a las personas con misericordia, entendiendo que nosotros también vamos a fallar algún día. Y así como a ti te gustaría que alguien te corrigiera, de esa misma manera tienes que corregir a las personas. Yo siempre pienso en esto cuando hablo de esto, pienso en que cuando corregimos a alguien somos bruscos y duros. Y cuando hacemos algo mal, nosotros mismos cuando nos damos cuenta, somos suaves con nosotros. Ay, y hasta como que un poquito nos apapachamos de que, ay, sí, yo la regué. Y no somos iguales entonces. Y tenemos que encontrar el equilibrio. Porque a veces, como les digo, con las personas
sí somos bien duros, pero dice la palabra de Dios que juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no tenga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, verso 13. Así que entonces nosotros tenemos que considerar estas cosas a la hora de corregir a una persona, para que nosotros también no caigamos en el error y nada más estar buscando a ver quién se equivoca, ¿no? Estar buscando como nos volvemos entonces como policías espirituales, nada más buscando a ver quién en qué se equivoca para ir a recalcarle sus errores. No, tampoco debemos de vivir así. Debemos de vivir centrados en buscar la obediencia a Dios, en buscar vivir en el Espíritu, es lo que nos está hablando Pablo y lo que le habla a los Gálatas, ¿no? De que no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando vamos a corregir a alguien, lo primero que nos da es como que murmurar de esa persona. Ay, ¿ya viste al hermano? Ay, ¿quién se lo iba a imaginar? No, híjole, y eso que es pastor, y eso que es hijo de pastores, y eso que ya tiene 20 años en la iglesia, y somos dados a empezar a hacer cosas que no son de Dios. Entonces, lo primero es, como les digo, centrarnos bien, y esto tenemos que hacerlo y meditar en ello, porque si no lo practicamos, cuando tengamos que hacerlo, se nos va a escapar de nuestro control. Y entonces vamos a volver a hacer lo mismo, a corregir bruscamente. Y eso lastima. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, vamos a ver otro aspecto, la otra cara de la moneda, ¿no? Ya vimos aquí, bueno, cuando yo encuentro al hermano, ¿qué debo de hacer? Lo voy a restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que yo también sea tentado y caiga en alguna falta, en algún pecado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando soy yo al que encuentran? ¿Qué pasa cuando eres tú al que encuentran en una falla? ¿Qué tienes que hacer ahí? Cuando te descubren, ¿negarlo todo? No, yo no fui. Me confundiste, hermano. Me confundiste, es que yo tengo muchos que se parecen a mí. No, si yo te vi, eras tú. No, yo no andaba ahí. Y hasta te formas una coartada para decir que tú no eras. Hay quien hace eso, ¿no? Hay quien se desdice de todo y niega todo. Pero, ¿qué debo hacer si soy sorprendido en alguna falta? Pues acompáñame ya tu Biblia. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Veamos qué nos dice Dios cuando nosotros somos sorprendidos en alguna falta o cuando nosotros mismos nos damos cuenta, nos percatamos que estamos fallándole a Dios. Dice su palabra, Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de sus pecados, dice que alcanzará misericordia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. ¿A quién le tenemos que confesar los pecados? ¿A toda la gente? A Cristo. A Cristo. Vamos a confesar nuestros pecados a Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Así que entonces, si somos sorprendidos, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, pedirle perdón. Arrepentimiento es de lo que estamos hablando. Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Está escrito en Hechos 17:30 que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que Dios demanda arrepentimiento. Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros hacemos algo incorrecto, Dios nos pide que nos arrepintamos, que vayamos a Él y le confesemos esa falta para que seamos restaurados. Puede ser que Dios nos reprenda por medio de un hermano,
que nos llamen la atención un hermano y nos diga, oye hermano, lo que tú estás haciendo no está bien. Puede ser que Dios use esa manera, porque Dios usa también su palabra. Cuando nosotros venimos a este lugar y nos exponemos a la predicación de la palabra, somos confrontados de alguna manera por la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos está confrontando con nuestra forma de vivir y nos dice Dios, estás haciendo esto mal. ¿Qué tienes que hacer? Pues dejar de hacer lo que estás haciendo mal y entrar en el camino de la rectitud. Entonces, Dios nos va a hablar de diferentes maneras, por la palabra, por la predicación de la palabra, nos va a hablar por medio de hermanos, cuando estamos fallando, haciendo cosas malas, y después, si no entendemos, ¿qué va a pasar? Nos va a disciplinar. Y después viene la disciplina. Si no entendemos, si no obedecemos, viene la disciplina de Dios. Porque Dios al que toma por hijo, lo disciplina, lo corrige. Porque así hacemos los padres con los hijos. Los disciplinamos y los corregimos porque queremos que vayan por el camino derecho. Pues Dios también quiere que nosotros caminemos por un camino derecho. Así que si tú quieres evitar la disciplina, pues haz lo correcto. Y a la primera llamada se llaman amonestaciones. Amonestaciones. El hombre que es amonestado una y otra vez, de repente vendrá su quebrantamiento. Porque así está escrito. Se endurece el hombre, se endurece y se hace altivo, y así como viene el endurecimiento y la altivez, así viene el quebrantamiento. Y esa es la disciplina de Dios, algo difícil. Así que entonces nosotros tenemos que tomar el consejo de Dios, aprender de la palabra de Dios y tampoco, ignorar la mansedumbre en la disciplina. No debemos ignorar la mansedumbre en la disciplina, ni tenemos que creer también que estamos nosotros firmes. Dice la palabra de Dios que el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque a veces juzgamos y decimos, oiga lo que hizo. No, yo no hago eso. Yo nunca haría eso. Y hay un dicho que nosotros conocemos que dice que cae más pronto un hablador que un cojo. A veces decimos, yo no voy a hacer eso, nunca voy a hacer eso. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos haciendo lo que dijimos que no haríamos. Yo nunca voy a hacer lo que me hicieron a mí mis padres. Y un día te encuentras repitiendo las mismas conductas. Pero gloria a Dios que nos da su palabra o nos dio su palabra, nos da sabiduría, nos dio al Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a rectificar y a darnos cuenta cuando nos hemos salido del camino. Así que yo quisiera aplicar también esta palabra a la corrección de los hijos. No nada más a la de los hermanos, quisiera aplicarlo también a lo de los hijos. Porque yo veo ese problema que muchas veces nosotros como padres no tenemos el tacto necesario para corregir. Nos pasamos de la raya. Porque los hijos de nuestros hijos a veces se vuelven rebeldes y nos sacan de nuestro control. Pero nosotros tenemos que aprender a tener esa mansedumbre. Esa mansedumbre habla como de dominio propio, de dominar nuestras emociones, de estar en una pieza, de no descomponernos. Aun cuando ellos sean rebeldes, aun cuando ellos no obedezcan, aun cuando ellos se brinquen las trancas, nosotros tenemos que aprender a tener mansedumbre. Jesús dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Humildad y mansedumbre. Y a la hora de corregir a nuestros hijos,
tenemos que pensar en humildad y mansedumbre, para que nuestra corrección sea provechosa para ellos, para que ellos crezcan y entiendan que tienen que ser corregidos con la firmeza necesaria, porque eso es mansedumbre. No es ser débiles y blandos, sino no lastimar, tener la fuerza, la energía, pero a su medida, no desbordada. Porque a veces corregimos. Yo me acuerdo hace muchos años cuando corregía a alguno de mis hijos y de repente yo entraba en una ira así, pero no, o sea, me desbordaba en ira así, o sea, estaba yo casi ya queriendo golpear, queriendo hacer cosas que no son de parte de Dios, y así que pues, me elevaba, pero sentía hasta como que me levantaban del coraje que sentía a la hora de corregir. ¿Y por qué hiciste esto? O sea, y así, y entonces todo eso, yo digo, no, aún sigue estando esa parte dentro de mí, pero yo precisamente haciendo el tema, meditando en este tema, digo, cómo Dios nos habla y cómo Dios nos va llevando de la mano hacia esas áreas que muchas veces en nuestra vida no las logramos ver o no queremos trabajar en ellas. Pero es necesario que nosotros trabajemos en esas áreas para que nosotros crezcamos en sabiduría, en conocimiento, y nosotros podamos practicar y podamos ser ejemplo y que nuestros hijos puedan ver también eso y digan, ok, entonces cuando yo tenga mis hijos también debo de corregirlos de esta manera, pero no con violencia, porque dice Dios que no es con espada, no es con ejército como se gana la guerra, la batalla, sino con el Espíritu de Dios. Cuando tu vida está gobernada por el Espíritu de Dios, cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios y vives en el Espíritu, es ahí que tu vida comienza a ser gobernada y entonces vas a poder llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo. Así que si Dios nos ha hablado a alguno el día de hoy, pues dice la palabra también, ¿no? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación en el Señor. O sea, sí tenemos que amonestarlos, sí tenemos que disciplinarlos, pero con mansedumbre, con templanza, con cuidado, con ternura, con amor, considerándonos a nosotros mismos. Amén. Pues que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bella palabra, que siempre, Señor, nos hablas puntualmente, Señor. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a vivir, Señor, sabiamente, a poder hacer las cosas de la manera que tú nos pides, Señor. Ayúdanos a vivir con mansedumbre, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera que nuestra vida, Señor, te glorifique. Que cada vez que hacemos algo, Señor, lo hagamos de la manera que tú nos dices, porque nos has enseñado que debemos corregirnos unos a otros, y lo que tú quieres, Padre, es que nosotros vivamos en armonía, que seamos perfectos como tú eres perfecto. Así que esto no es nada malo para nosotros, sino al contrario, es algo que nos va a ayudar y nos va a servir en nuestra vida para no hacer las cosas equivocadas que muchas veces hacemos. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en nuestro hombre interior para que podamos llevar a cabo, Señor, la obediencia a tu palabra, a tus mandamientos, y así, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues nos despedimos de esta transmisión y le damos un saludo, vamos a mandar un saludo